En esta presentación vamos a hablar acerca de Platón, acerca del origen de la filosofía en Occidente, ¿no? Ya es importante destacar que su maestro de Platón pues fue Sócrates, ¿no? Entonces ahorita vamos a estar viendo a través de las siguientes diapositivas qué fue de este filósofo, ¿no? ¿Por qué es importante dentro de la filosofía griega? Que fueron prácticamente los primeros que comenzaron a hacer esto de filosofar, ¿no? De sentarse en piedras y empezar a hablar o incluso parados empezar a expresarse acerca de alguna idea o movimiento. Y pues de ahí empezaron a surgir estos filósofos. Así que vamos a ver, ¿quién fue Platón? ¿Qué fue lo que hizo y por qué es tan importante reconocerlo dentro de lo que es la filosofía de la educación? Así que síganme con la siguiente diapositiva. Muy bien, bueno, pues Platón es el pensador con el que se inició la tradición filosófica occidental. Lo sacamos del mundo de las ideas para demostrar que su pensamiento sigue siendo actual. Hacemos un recorrido por su vida y su aportación a la historia de la filosofía. No sé si ustedes llegaron a leer en algún momento un libro que se llamaba El mundo de Sofía, ¿no? Ahí en ese libro pues habla de los filósofos, ¿no? Habla de esta chica Sofía que hace un recorrido a través del tiempo y de los filósofos y cómo se va pues ahora sí que presentando con cada uno de ellos, ¿no? Pues dentro de ese libro se habla acerca del mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas pues habla de Platón, ¿no? Entonces ahorita pues vamos a ver qué más nos dice Platón, ¿no? ¿Cuál es este recorrido trascendental acerca de este famoso filósofo? ¿Quién fue Platón? Esta es nuestra primera pregunta, ¿no? Pues Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 427 y el 347 a.C. Pequeño paréntesis, recordemos que los años cuando era antes de Cristo iban de manera descendente, ¿no? Por eso es que dice que nació en el 427 y murió en el 347, ¿no? Ya cuando es después de Cristo es como ahora lo conocemos, ¿no? Que nació en 1983 y murió en el 2035 o 40, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, van hacia arriba, ascendentes. Pero para este tiempo, pues iban hacia abajo los años, ¿no? Entonces, pues bueno, Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, otros dos filósofos muy importantes, ¿no? Dice, es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía. Por eso es que se escucha mucho acerca de él, ¿no? Se escucha de frases, se escucha de situaciones que él planteó y que, como dice ahí, pues siguen siendo algunas actuales, ¿no? Entonces, continuamos viendo, pues, qué más, ¿no? Ahorita ya estamos viendo, pues, un poco, ¿no? Nació en el año 427, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Vamos a seguir viendo qué más hizo Platón. Se le conoce principalmente por haber sido el primer filósofo en presentar una obra de manera más o menos sistemática. ¿Qué quiere decir esto de más o menos sistemática? Pues más o menos ordenada, ¿no? Más o menos con un sistema, con un orden. Recuerden que en ese tiempo, pues obviamente no existían los libros como los conocemos, sino más bien escribían en papiros o en papel, donde pues ahí iban recopilando la información. Entonces, este fue de los principales filósofos que sí trató como de llevar un orden, no como él hoy en día lo conocemos que un libro tiene, por ejemplo, un índice, un prólogo, una introducción, no como tal, pero sí para su tiempo ya presentaba algo más formal, ¿no? Dice, entre sus ideas más importantes están la teoría de las formas o teoría de las ideas, la alegoría de la caverna y el famoso dualismo platónico que divide al mundo en un ámbito sensorial y uno inteligible, ¿no? Entonces aquí estamos viendo otros conceptos que vamos a tratar de entender un poquito más de Platón más adelante, pero que fueron base para todo su trabajo, ¿no? Entonces,
aquí estamos viendo pues ya una de sus principales relevancias, ¿no? Empezó a ser uno de los primeros filósofos más ordenados, donde trataba de demostrar sus teorías, donde ya iban como en orden esas teorías, no así como que por ningún lado, porque si recuerdan sobre Sócrates, Sócrates no dejó absolutamente nada, o sea, se conoce de él por los discípulos que tuvo, pero en sí no dejó nada. En cambio, Platón, él sí se encargó de escribir y dejar como plasmada su huella. En el 387 a.C. fundó la Academia, una escuela filosófica que perduró por 900 años y en la que se enseñó matemáticas, medicina, retórica y astronomía, entre otras disciplinas. Al día de hoy, la Academia es considerada de manera unánime como la primera universidad de Occidente, ¿no? Entonces, aquí está muy claro, ¿no? Esta parte de lo que él fundó, ¿no? Fíjense, o sea, fundó una academia que duró 900 años, ¿no? Que perduró y que de alguna manera ya se empezaba a enseñar lo que hoy comúnmente vemos en las escuelas, ¿no? Matemáticas, bueno, ya escuelas pues a lo mejor más elevadas, ¿no? Porque aquí nos menciona medicina, retórica y astronomía, pero ya empezaban este tipo de clases, ¿no? Al día de hoy, como dice, pues es considerada esta academia ya una, o más bien de aquí se realizó, se hizo pues ya lo que es y conocemos como universidad, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que va dejando como de huella y que fue base para cosas bastante importantes. En esta imagen podemos ver pues lo que era la antigua Grecia, ¿no? Dice, la filosofía de Platón fue recopilada en distintas obras, conocidas generalmente como diálogos platónicos. Aquí está nuevamente, ¿no? Porque se le conoce como un filósofo que fue más o menos sistemático, porque él sí dejaba, ¿no? Estas obras plasmadas para que de alguna manera pues pasaran a la historia, ¿no? Y se conocían como diálogos platónicos. Esto es así por la forma en que están articuladas, que responde a la estructura de un diálogo. En ellas son presentados a través de distintos personajes los conceptos e ideas platónicos, ¿no? De ahí surge lo del amor platónico, ¿no? De hecho, como dice ahí, sus diálogos, pues estaban así como narrados en historias, ¿no? Donde estaba un personaje, decía pues ciertas palabras, luego le respondía otro en pequeños diálogos y de esta manera pues él trataba de llamar la atención, ¿no? De las personas de ese tiempo para que sí pudieran leer, ¿no? O ver estas obras. Entonces por eso él las planteó de esa manera. Ahora sí vamos a ver lo que es ya la vida de Platón, ¿no? Platón fue originalmente llamado Aristócles, pero recibió el apodo de Platón por tener una contextura física grande. Según Diógenes Laercio, el apodo se lo dio su profesor de gimnasia y se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Entonces su nombre original era Aristócles, pero debido a esta característica de su espalda y como la gimnasia era muy importante en esos tiempos, pues aquí podemos ver que eso de los apodos no era exclusivo o no es exclusivo de nuestra época, sino que tiene años existiendo, siglos. Y aquí vemos que pues el apodo de Aristócles fue Platón y pues así fue que se le empezó a conocer, ¿no? A la edad de 20 años conoció a Sócrates. Desde ese momento y hasta la muerte de su maestro, frecuentó constantemente su círculo y se volvió discípulo y amigo cercano del pensador. La mayoría de las obras de Platón colocan a Sócrates como principal interlocutor en el rol de maestro y guía de aquellos con quienes conversa, discute y frecuenta. Aquí pues se ve nuevamente, ¿no? Sócrates no dejó absolutamente nada escrito, pero gracias a Platón pues fue como se conoció sobre él, ¿no? Aparte de que era su discípulo, también era un amigo cercano de él y pues gracias a eso también pues él
conoció más de cerca, ¿no?, toda la obra de Sócrates, y gracias a él, a Platón, pues se le conoce, ¿no? Entonces aquí vemos dos aspectos importantes. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Sócrates falleció en el 399 a.C. y Platón tenía entonces 28 años, y tras la muerte de su maestro viajó a Sicilia e Italia, donde entró en contacto con dos escuelas principales, ¿no?, la escuela de Pitágoras y de Eleata. Entonces estas dos escuelas pues fueron una influencia notable para este filósofo. Dice, luego de su viaje por Sicilia y tras ser vendido como esclavo por el tirano Dionisio y rescatado por el cirenaico Aniceris, Platón regresó a Atenas y se instaló en las afueras, donde compró una finca y fundó la academia, ¿no? Fíjense, o sea, pobre hombre, ¿no? Le fue como en feria, porque lo vendieron como esclavo, ¿no? Pero afortunadamente fue rescatado y pudo regresar a Atenas, y pues de esta manera es como él funda lo que es la academia, ¿no? Esta funcionó como escuela y universidad, tal como se estiló hasta la Edad Media, es decir, como centro de actividades académicas y religiosas, donde se celebraba culto a los dioses y se instruía a todo aquel que se acercara a formarse bajo su tutoría, ¿no? Entonces, pues también él, obviamente, a pesar de que le tocó vivir algo, pues podríamos decir traumático, porque fue vendido como esclavo, aún así él quiso hacer algo, ¿no? En este caso fundar su academia, y no solo eso, sino también él mismo instruir, ¿no?, enseñar dentro de su academia. Por eso es que estos filósofos son considerados dentro de esta filosofía educativa, porque desde sus inicios ellos era lo que buscaban, ¿no?, enseñar a otros para que también conocieran sus maneras de pensar y que así se fuera transmitiendo pues el mensaje, ¿no? Entonces él sí tuvo a bien hacer su propia academia y de esta manera pues instruir a otros. En la academia y durante 20 años, Platón tuvo como discípulo a Aristóteles, considerado su mejor y más disruptivo alumno. Platón falleció en el 347 a.C. a la edad de 80 años en la ciudad de Atenas, luego de dedicar los últimos años de su vida a la enseñanza y la formación de jóvenes pensadores, amigos y políticos. Pues, a pesar de todo, vivió bastante tiempo, a pesar de que le tocó vivir ciertas injusticias y situaciones. Vivió 80 años en los cuales pues él, incluso ya siendo un anciano, dedicó sus últimos días a la enseñanza y formación de nuevos pensadores, ¿no? Por eso es que su academia duró durante 900 años, porque pues él dejó este legado. Dentro de los aportes más importantes pues tenemos lo que es la teoría de las ideas. La teoría de las ideas o teoría de las formas es uno de los aportes a la filosofía más importantes hechos por Platón. A grandes rasgos establece una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto, que son las ideas o formas de las cosas. La palabra idea viene del griego eidos y puede traducirse por forma, aspecto, tipo o especie según quien la utilice, ¿no? Entonces aquí vemos su primera teoría, ¿no?, la teoría de las ideas o teoría de las formas, donde él nos habla que todo de alguna manera lo aprendemos a través de nuestros sentidos y que gracias a eso es posible conocer pues nuestro mundo. Obviamente también va implícito nuestro intelecto, ¿no?, o sea, nuestra inteligencia. Entonces esta es una de sus principales teorías. El mundo visible de los sentidos y el invisible o inteligible donde habitan las ideas. Él nos habla de estos dos factores, ¿no? En el mundo visible están las cosas que conocemos por medio de los sentidos. Estas cosas son como imágenes o huellas de las formas o ideas de las cosas del mundo inteligibles, que es inaccesible por medio de los sentidos. Y en el mundo inteligible están las ideas
de las que los objetos sensibles son copias. Las ideas son el objeto de estudio de la dialéctica como ciencia suprema y los objetos sensibles se le parecen porque, según Platón, y de un modo poco claro, participan de las ideas y se le asemejan de modo imperfecto o degradado, ¿no? Él aquí nos hablaba de dos cosas, que había un mundo visible, un mundo que podíamos observar como los árboles, el agua, las personas, etcétera, ¿no? Pero también había un mundo inteligible, el cual no podíamos como tal ver, ni estudiar, ni entender, pero ahí estaba, ¿no? Participaba de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que de repente a sus ideas, pues, como que algunos no creían, ¿no? Como decían, ¿cómo hablas de un mundo que no vemos, ¿no? O sea, estás hablando que existen que los fantasmas. En ese tiempo no se utilizaba la palabra fantasma, ¿verdad? Pero sí cosas como que ahí estaban y no las podíamos ver, ¿no? Entonces aquí están esos también, esos dos factores importantes dentro de esta teoría. El mundo visible y el mundo inteligible, ¿no? Aquel que no se ve. Dentro de la obra de Platón se supone que todas las obras de Platón se conservan hasta la actualidad, todas ellas excepto la Apología de Sócrates. Están escritas en forma de diálogo, más allá del tema o de la pregunta que compete a cada una, la mayoría de las obras plantean una explicitación del método socrático, mostrado a través de las conversaciones entre Sócrates y distintos interlocutores encarnados en personas de la época o pensadores famosos de aquel entonces, ¿no? Entonces sus obras pues las hacía con personajes llamativos o conocidos, pero aún así él daba a conocer, ¿no? sus ideas o lo que él quería que la gente supiera, y pues qué mejor manera de hacerlo llamativo es como hoy en día, ¿no? Cuando hacen obras de teatro, donde obviamente nos llaman la atención si son actores muy conocidos y famosos, y pues claro que vamos y las vemos. Para ese momento era lo mismo, ¿no? Platón buscaba meter personajes que pues fueran a ser llamativos para dar a conocer estas obras. Ingenioso el muchacho. Muchos de los diálogos platónicos son una ficción ensayada por Platón con el objetivo de dar el escenario necesario para exponer sus distintas tesis e ideas fundamentales, narradas en forma de mitos o alegorías. Estas ideas se relacionan con la inmortalidad del alma, expuesta en Fedro, el mito de Eros presentado en el banquete, el ejemplo del esclavo y la reminiscencia que aparecen en el Menón, entre otros, ¿no? Entonces, pues él utilizaba, ¿no? Personajes y dioses griegos y cosas que en ese momento pasaban en la realidad, pero él las hacía así como un poco fantasiosas, llenas de mitos y lenguajes así como escondidos para que la gente, pues obviamente por el morbo, quisiera saber de qué se trataban. Entonces, pues supo hacerla bastante bien porque claramente a la gente le gustaban sus lecturas. Platón creía que el lenguaje escrito era solo una copia del lenguaje hablado y que la voz era, para él, el acceso directo a la inteligencia y el conocimiento acumulado en el alma, que era inteligible, ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy claro de lo inteligible, ¿no? De aquello que no se ve, que no se puede observar, pero que de alguna manera sabemos que por ahí anda, ¿no? O por ahí está, que es precisamente el alma. A nuestra alma pues no podemos verla, ¿no? Por eso él decía, es algo que existe, que ahí está, pero es inteligible porque no podemos verlo, ¿no? Dice, no obstante, el hecho de que Platón abogara por una enseñanza oral no quita mérito ni prestigio filosófico a todas sus obras publicadas, un legado que nos llega al día de hoy, ¿no? Él pues estaba más a favor de esta parte de mejor expresar y hablar, pero también sabía de alguna manera que el escribir lo que pensaba o lo que hablaba, pues iba a trascender, porque obviamente iba a quedar ahí plasmado y pues iba a ver quién lo transcribiera y de esta manera pues iba a pasar de una mano a otra. Y las palabras para ese tiempo pues no existían las grabadoras como para grabar la voz de alguien, ¿no? Entonces fue una idea
que aunque él no compartía tanto, pero aún así utilizó el lenguaje escrito. Etapas del pensamiento de Platón según sus obras, ¿no? Dice, periodo socrático entre el 393 y el 389 a.C. En esta etapa, Platón difundió algunas de sus tesis basadas en las enseñanzas de Sócrates. En ellas aborda conceptos como la mentira, la piedad y la amistad. Algunas de sus obras publicadas durante este periodo fueron Apología a Sócrates, Critón o el deber, Ión o de la poesía, Lisis o de la amistad, Carmides o de la sabiduría y Protágoras o los sofistas, ¿no? Entonces, obviamente esos títulos pues tenían que ver para su tiempo, ¿no? Nosotros los escuchamos hoy en día y se nos hace como que, ¿qué es esto, no? Pero recuerden que pues en la antigua Grecia estos nombres o estas situaciones eran comunes y pues Platón muy inteligentemente utilizaba títulos que para ese tiempo fueran llamativos. Hubo un periodo de transición, ¿no? En esta etapa Platón fundó pues lo que fue la academia y pues resultó como clave para profundizar y desarrollar ciencias como las matemáticas y la astronomía. Abordó teorías basadas en las enseñanzas de Sócrates y de Pitágoras y desarrolló conceptos propios acerca de la inmortalidad del alma, la virtud y el lenguaje. Algunas de sus obras publicadas durante este periodo fueron Hipias Mayor, Gorgias, Menéxenes y Menón. Como les digo, no se agobien por los títulos y los nombres que le ponía a sus obras, ¿no? Eran comunes para ese tiempo, así que por eso funcionaban. También tuvo un periodo pues de madurez. En esta etapa, que fue su etapa más destacada, Platón desarrolló sus ideas en torno a la inmortalidad del alma, la teoría de la reminiscencia, que afirmaba la existencia de ciertos conocimientos innatos en el ser humano, la teoría de la dialéctica ascendente, que consistió en el perfeccionamiento de la mayéutica de Sócrates y contemplaba la relación causa-efecto del observado, ¿no? El concepto del amor, que se opuso al amor platónico y su filosofía política. Algunas de sus obras publicadas durante este periodo son La República, Fedro, Fedón y El Banquete, ¿no? Entonces él siempre aprovechaba el tiempo, ¿no? O sea, de situaciones o ya sean políticas, religiosas o que se estuvieran manifestando en ese momento, él creaba una obra, ¿no? Y de esta manera, pues obviamente era conocido y promovía sus ideas. Incluso esta parte de la mayéutica, ¿no? Que era como una manera de hacer preguntas para que las personas respondieran y se pudiera dar esta parte de causa-efecto de que el que observa también aprende. Entonces también usaba así conceptos pues no comunes para nosotros, pero que de alguna manera pues tenían su punto, ¿no? Ahora sí que su sazón para que en ese momento pues él pudiera transmitir su conocimiento. Y ya por último está el periodo de vejez, que durante su vejez Platón hizo una exhaustiva revisión de las teorías de las ideas. Esta teoría postula una dualidad de la realidad entre el mundo sensible, lo que perciben nuestros sentidos, y el mundo inteligible, lo que se puede comprender por medio del intelecto, ¿no? Todas esas cosas que no vemos pero que sabemos que están ahí. Además, exploró conceptos relacionados con la naturaleza y la medicina. Algunas de sus obras publicadas durante este periodo fueron Parménides, Teeteto, Sofista y El Político. Qué nombres tan extraños, ¿no? Pero nuevamente les comento, para ese tiempo eran muy comunes y la gente los entendía o trataba de entenderlos y pues de esta manera él transmitía su teoría de las ideas, ¿no? Una teoría que nos hablaba de un mundo sensible, que era a través de nuestros sentidos, y un mundo inteligible que no podía verse, pero que solo podíamos entenderlo a través de nuestro intelecto, ¿no? A través de nuestra inteligencia. Así que este es el camino que recorrió Platón, ¿no? Tuvo bastante
relevancia dentro de la filosofía para ese tiempo. Incluso hoy en día todavía se cita mucho a este filósofo porque claramente pues él dejó bastantes obras, dejó bastante evidencia su trabajo, no como su maestro Sócrates, que él decidió solo hablarlo sin dejar evidencia escrita, y pues eso fue lamentable porque muchas de las cosas no se saben a ciencia cierta si sí fue así como ocurrieron con Sócrates, ¿no? Pero pues Platón sí, él sí quiso, aunque no estaba muy de acuerdo, sí quiso hacer esta parte de escribir lo que pensaba y así poder transmitirlo a través de su academia por bastantes años. Y muy bien, pues esta es la información referente a Platón. Es importante pues que hagan sus anotaciones para que cualquier cosa, y ya cuando venga la evaluación pues sepan qué repasar. Cualquier duda me pueden escribir y con mucho gusto se las resuelvo. Gracias.